Precisamente el sector del taxi es uno de los más afectados por el incremento en el precio del combustible. Luis Sánchez, cuéntanos cuál es la realidad de un sector que tras la crisis del coronavirus ahora afronta esta otra complicada situación. Silvia, nos encontramos con Gabriel Moragues, presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, otro de los sectores que más perjudicado se ha visto por este incremento en el precio del combustible y al que agradecemos pues que nos dedique unos minutos durante los servicios informativos de FIWI 4 Televisión. Muchísimas gracias, Gabriel. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría mucho comentar con usted este acuerdo por el cual este jueves el Ayuntamiento de Palma va a aprobar definitivamente una modificación en las tarifas del taxi en Palma. Va a suponer un incremento del 6,70%, unas tarifas que estaban congeladas desde 2018. ¿Cómo les puede beneficiar esto como taxistas, como sector? Bueno, más que beneficiar, nos paliará un poco la situación, porque los costes se han revisado hasta el 31 de diciembre de 2021 y no han tenido en cuenta enero, febrero y marzo, que es donde se ha producido la subida más alta de los combustibles, lo que habría provocado probablemente que la subida estuviera entre un 13 y un 15%. Evidentemente éramos conscientes que trasladar eso al usuario era muy fuerte. Luego los datos que se nos pide para la subida de tarifas, que son los índices de clases y subclases del Instituto Nacional de Estadística, no estaban publicados todavía. Ahora estarían publicados hasta enero, pero antes no estaban ni siquiera los de enero y por tanto nos hacían falta y se ha podido revisar hasta diciembre. Por tanto es una subida un poco en falso, porque en realidad, aunque hemos repasado los costes hasta diciembre, la gran subida de enero, febrero y marzo nos ha visto trasladada a las tarifas. Una subida en falso, como la califica usted, a la que también se une, señor Moragues, esa bonificación de 20 céntimos por litro de combustible aprobada por el Gobierno de España. Son dos medidas que al menos de alguna manera palían la difícil situación que está atravesando el sector. ¿Son suficientes? No son suficientes, pero bueno, lo que está claro es que tendremos que asumir nosotros parte de la pérdida. Los 300 de ayuda a fondo perdido que da el Estado también por taxi, por vehículo ligero, ambulancias, VTC y taxis recibirán 300 euros fijos por coche, además de esos 20 céntimos, que al final se han dado también al ciudadano. Eso quiere decir que había más margen para dar a los profesionales. 20 céntimos yo entiendo que no es ninguna barbaridad, dado que ha subido más de 60 céntimos el precio del combustible, pero bueno, entre la subida de tarifas, un poquito que se nos ayude y tal, hay que pensar también que la ayuda del Estado solo es por 3 meses de momento, es decir, sería abril, mayo y junio, habrá que ver después lo que pasa. Y lo que yo sí quisiera denunciar, si me permites, es que cuando se produce esto y las petroleras ya son capaces de hacer tanto descuentos porque han inflado mucho el precio del combustible y por tanto eso ha generado un aumento de los impuestos importante, la recaudación de impuestos por parte del Estado, y creo que había más margen para hacer un poquito más. Una situación complicada que se ha paliado en parte con estas dos medidas, la actualización de las tarifas en Palma, esta bonificación de 20 céntimos. Estas acciones, estas medidas permitirán ver más taxis circulando por Palma, porque como usted anunció hace unas semanas también, pues la tendencia de la mayoría de los taxistas era esperar a los clientes en las paradas para evitar así el consumo de combustible. No, seguirá ocurriendo lo mismo porque el coste es brutal, estamos rozando los 2 euros el litro. Por primera vez, además, por varios céntimos, el gasóleo es más caro que la gasolina, cuando siempre había sido unos cuantos céntimos más barato. Es decir, en el gasoil se han ensañado bastante más que con la gasolina, lo que da que pensar si hay algún tema político detrás de todo esto, porque se quería penalizar a los diésel y al final parece que se lleva esa tendencia a penalizar mucho más los diésel y en fin, no, la tendencia va a seguir siendo la misma, a ahorrar, a escatimar el tener que dar vueltas por el coste que supone ir de vacío consumiendo combustible. A taxis en las paradas y me imagino que también muchos taxis en el aeropuerto, ¿verdad? Sí, es que el escape para la gente donde no tener que rodar son las paradas. Palma no tiene una estructura de paradas montada para poder parar mucha flota en las paradas y lo que hace después es, pues si no se pueden encontrar paradas y es incómodo y no hay mucho trabajo rodando, porque si hay mucho trabajo uno se le permite el lujo, pero si no, no, pues luego, ¿qué pasa? Pues que la gente se va al aeropuerto porque allí, mientras están esperando, no consumen combustible, evidentemente. Gabriel, la última, brevemente, la vista mirada ya en el futuro, en el verano, temporada alta, es el asidero al que os aferráis para intentar salvar una situación complicada. Todo el mundo en las islas que vivimos del turismo nos aferramos con esa marcada estacionalidad que tenemos a los 5 meses de actividad que tenemos y aunque las previsiones eran muy buenas, parece que ha habido un receso en el tema de las reservas por el tema de la guerra y esperemos salvar la cabeza porque, como decíamos siempre, si no llenamos la despensa es muy complicado pasar los inviernos. Pues Gabriel, muchísimas gracias por atendernos durante estos minutos en los servicios informativos de FIWI 4 Televisión. Un saludo y un abrazo, muchas gracias.
Silvia, pues son las palabras del presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, otro sector muy golpeado por el incremento en el precio de los combustibles. Gracias, Luis Sanchis, por contarnos cómo se encuentra el sector del taxi.